¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los retos de la educación del siglo XXI? Yo soy Rumujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los retos de la educación en el siglo XXI. Para comenzar, debemos recordar que todos los involucrados del proceso de enseñanza y aprendizaje estamos ante un gran reto, que es el de responder a una sociedad inmersa en el proceso de globalización, empujada por un desarrollo dinámico de la tecnología, donde el conocimiento y la información son la clave para diseñar y aplicar eficientemente todos los procesos inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, los criterios que hacían énfasis en la enseñanza de que el docente enseña y los estudiantes aprenden de él, están confinados para la desaparición. Ahora la educación está siendo repensada desde sus raíces y en sus fundamentos. Hoy en día se habla de una educación integral, de que los estudiantes deben aprender a aprender. Se habla también de un aprendizaje participativo, de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje por transferencia, de aprendizaje basado en la práctica, en tareas, en proyectos. Se habla de aprendizaje de convivir, de aprender a ser. Se repite que hay que educar en valores y que hay que reforzar un individuo consciente de la importancia de su cultura, de sus tradiciones, de su historia y de su medio ambiente. Hoy en día se necesita avanzar en la cultura de la innovación para permitirle a los estudiantes desarrollar habilidades más allá de los campos disciplinarios convencionales con focalización de formación para el trabajo e ingresos del mundo laboral. Asimismo, se hace necesario rediseñar los espacios de aprendizaje, donde se considere la tendencia creciente de aprendizaje en línea y de recursos con la realidad extendida que ofrece un espacio de aprendizaje activo y personalizado, para así mejorar la fluidez digital y la demanda creciente de experiencias de aprendizaje digital y de experticias en diseños de instrucción. Y los retos más grandes son la competencia digital en el docente y la experiencia en el aprendizaje digital. Enseñar con tecnología es más que introducir una computadora en el aula de clase. Constituye un punto de partida donde el cual se integra el uso del diseño didáctico relevante. Si se pretende ampliar el horizonte y desnaturalizar el concepto para tornarlo más natural al hecho educativo, se debe introducir los conceptos propios de la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento. Por eso nos referimos a las TAC, tecnologías que propicien aprendizaje y posibiliten generar conocimiento situados en el paradigma de aprendizaje para la comprensión, significativo, valioso, genuino para los estudiantes. Las tecnologías emergen como el gran símbolo de cambios de época y de vínculos entre el docente y estudiante, y se hace posible de obviar ni esquivar porque ha dado la oportunidad de revisar roles, funciones y modos de entender la educación formal y la actuación profesional. En síntesis, desde la perspectiva de los estudiantes, las ventajas de la educación del siglo XXI son que aprenden con menos tiempo, es atractivo, tienen acceso a múltiples recursos educativos y a entornos de aprendizajes, de personalización del proyecto o proceso de enseñanza y aprendizaje, autoevaluación, flexibilidad, más contacto y colaboración entre los compañeros. Desde la perspectiva del proceso de aprendizaje, podemos observar el interés y motivación, interacción, actividad intelectual continua, desarrollo de la iniciativa, aprenden de los errores, mayor comunicación entre los profesores y los estudiantes y el aprendizaje cooperativo.
Desde la perspectiva del centro, los sistemas de aprendizaje virtual pueden reducir el precio de la formación, acerca la enseñanza a más personas, mejora la gestión de los centros, la comunicación es más directa con la administración. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.